Principales problemas educativos en México y Latinoamérica. La educación es un medio que nos permite avanzar y reconocernos como seres pensantes, preparados, pero sobre todo como ciudadanos con el compromiso de mejorar el estilo de vida propio y el del país. Sin embargo, en la actualidad existen una serie de situaciones que ponen en riesgo el desarrollo de niñas, niños y adolescentes. El cambio de época actual y sus implicaciones han llegado para cambiar el estilo de vida, pero sobre todo para exigir cambios y mejorías en los modelos de aprendizaje actuales, ya que el mundo se encuentra en constante crecimiento, desarrollo y evolución, por lo cual en el ámbito educativo no podemos quedarnos atrás. Dentro de este proceso hemos identificado 7 ejes transversales del cambio de época, las cuales se basan en transformaciones del conocimiento, es decir, el constante cambio de aprendizajes que conocemos respecto a la innovación de la sociedad y del mundo. La información, que va de la mano, la innovación en todos los ámbitos, la investigación, los nuevos lenguajes, las nuevas tecnologías y el impacto de estos en la desigualdad social que aqueja a nuestro país. Por otro lado, es importante reconocer que nuestro país es uno con demasiadas carencias y problemáticas, que en este caso afectan a la población estudiantil, ya que perjudican y retrasan el modelo educativo con el que se trabaja. Como docentes en formación, es importante identificar las problemáticas educativas que existen en México, para poder participar o adecuarnos a las necesidades de nuestros alumnos de acuerdo a la época en donde vivimos. En primer lugar, encontramos la desigualdad educativa y la discriminación a grupos vulnerados, la invisibilidad de la educación rural, las mujeres, migrantes, pueblos originarios, rurales, urbanos marginales, la equidad e igualdad sustantiva. Es bien sabido que la educación para muchas personas que habitan en zonas marginales y rurales ha sido desatendida desde años, ante la cual se ha intentado lograr una educación de calidad y excelencia. Sin embargo, existen un sinfín de factores que influyen de manera negativa en el desarrollo de las habilidades necesarias para poder integrarse en una sociedad competitiva y culturalmente desarrollada, debido a la injusta repartición de beneficios, lo cual repercute en una clara desventaja en todos los ámbitos, a diferencia de las locaciones urbanas. Es importante decir que la educación no está garantizada a la mayor parte de los ciudadanos. Esta es la razón por la que existen comunidades que a lo largo de su vida no reciben la educación básica, un derecho fundamental, y mucho menos logran siquiera tener un certificado de bachillerato. Los factores más comunes de la falta de cobertura educativa se relacionan con variables sociales y económicas. Muchas familias, tanto en comunidades rurales como urbanas, requieren que todos sus miembros trabajen para conseguir un ingreso mínimo de supervivencia. También existen comunidades indígenas que no cuentan con opciones educativas cercanas, por lo que solo reciben educación aquellos que tienen la oportunidad de poder transportarse a otras comunidades. En las familias, todavía existe la costumbre de limitar los alcances educativos en las niñas, centrando los esfuerzos únicamente en la preparación de los varones. Por otro lado, la educación en México después de la pandemia por COVID-19 modificó todos los estándares de educación. Se implementaron técnicas y espacios para poder llevar la educación a cada casa del país. La tecnología fue la principal herramienta para hacerlo. De ahí surge la educación y los derechos digitales en México, los cuales marcaron la brecha digital social generacional respecto al mundo y los lenguajes. Los derechos digitales están ligados a la libertad de expresión y la privacidad, y son aquellos que permiten a las personas poder acceder, usar, crear y publicar en medios digitales, así como acceder y utilizar algunos dispositivos electrónicos y de redes de comunicación. Actualmente nuestro mundo globalizado nos ha permitido vivir en este mundo donde la tecnología es el día a día de toda la población, a excepción de algunos lugares o situaciones en donde es imposible o difícil el acceso. La transversalidad en la intervención educativa.
Esta es un modelo de enseñanza que permite preparar de una mejor forma a los estudiantes para los retos y desafíos de la vida real, estableciendo conexiones equilibradas entre lo que es la formación teórica y la práctica. Esta busca que los contenidos culturales relevantes y valiosos que son necesarios para la vida y la convivencia den respuesta a problemas sociales que pueden contribuir a formar el modelo de ciudadano que demanda la sociedad, porque es bien sabido que a través de una educación en valores, los alumnos se sensibilizan con la toma de decisiones ante problemas, emiten juicios, actúan con un compromiso y adquieren elementos que los preparen para la vida, para desenvolverse como futuros ciudadanos de una manera responsable, capaces de contribuir y transformar el medio en el que les tocará vivir. Por otro lado, los modelos educativos y la formación docente también son una problemática, ya que las exigencias del mundo actual, como consecuencia del cambio a la época global, ha tenido profundas implicaciones para la educación, ya que esta nos obliga a reconocer que ya no es posible educar a los seres humanos con el paradigma anterior. Otro más es la falta de preparación de los maestros, ya que sigue existiendo cierta carencia en cuanto a actualización y formación académica, además de que es importante garantizar que los contenidos que están recibiendo los ciudadanos cuenten con el mínimo satisfactorio en cuanto a relevancia y pertinencia. La falta de compromiso con el sistema educativo e incluso la misma falta de preparación en cuanto a la educación de los servidores públicos y directivos recae en una falta de compromiso del mal manejo de el capital humano, especialmente en el área docente, de la mala logística administrativa. Y el problema al final del día nos da una baja calidad educativa, lo cual ya sabemos que desencadena las situaciones antes mencionadas, entre otras. Por ejemplo, el inicio de clases sin profesores, los libros de texto y por tanto niveles muy bajos de motivación estudiantil. Es por ello importante que los maestros actuales tengamos la vocación real por enseñar y sobre todo que se eliminen esas problemáticas, que al inicio de curso o cuando un maestro se jubila, inmediatamente se mande o se busque a otro maestro suplente o que esté a cargo del grupo para que no exista esa pérdida de interés o manejo de la materia en general o de las clases. Las escuelas públicas, sobre todo en comunidades rurales, tienen muy pocos recursos económicos para su mantenimiento y optimización, dejando a un lado las necesidades básicas como los baños funcionales o la electricidad en las aulas, también las necesidades educativas como en la actualidad el acceso a equipos de cómputo e instalaciones que son indispensables para incluir a los alumnos con discapacidades. La educación debe ir más allá de lo que es la formación de los contenidos o de llevar a cabo una planeación estática en donde enseñemos por enseñar. La educación más que nada se debe de centrar en la enseñanza de ciertas habilidades o emocionales para poder resolver problemas en ciertos escenarios, ya sean fáciles o complejos, que sean indispensables para el alumno para adaptarse al mundo, ¿no? A la globalización que estamos viviendo, a los constantes cambios. También como docentes debemos de transmitir los valores que les permitan enfrentarse a grandes desafíos. Esto quiere decir que en las escuelas debemos enseñar no solo a ser estudiantes, sino a ser humanos pensantes y con valores. Ir más allá de los conocimientos teóricos para poder ponerlos en práctica. Y esto al final del día va de la mano con la nueva escuela mexicana, la cual tiene un enfoque más humanista, el cual vela por los principios del alumno y por otro lado la educación también se tiene que llevar a cabo en base a un diálogo. ¿Entre quiénes? Entre los factores que contribuyen a la educación de los alumnos, que son los mismos alumnos, los padres de familia, la intervención de los padres de familia, de los maestros, pero también de los directivos. Por otro lado, también debemos de hablar de México a diferencia o en comparación con otros países. Como sabemos, las diferencias existen en todos lados y con respecto a la educación está la estructura, el Producto Interno Bruto, obviamente, el calendario escolar, las materias que se imparten, el horario de clase, el número de alumnos, el perfil de los docentes y el perfil de los egresados. Es importante decir que en los países desarrollados siempre son mejores en comparación con países subdesarrollados como lo son México, ya que en ellos no se ven grandes avances.
Pero esto obviamente no tiene que decir o no significa que en México no existan intelectos que sean capaces de crear, de inventar o de transformar. Generalmente entre México y otros países sí existe esa diferencia en cuestión de la formación del profesorado, ya que pues como sabemos en México los profesores tienen en algunas ocasiones un mínimo de bachillerato, mientras que en países como Finlandia o Estados Unidos una maestría y otros títulos pues en licenciatura, lo cual repercute el desempeño profesional pedagógico. Lo que conlleva el éxito educativo, porque pues sabemos que un profesor con maestría o titulado sabe qué hacer ante problemas que existen pues en las aulas mexicanas, como por ejemplo la deserción, la reprobación, la inequidad, las ciertas indisciplinas, las evaluaciones deficientes y la aplicación de los conocimientos ante las TICs. Y algo que siempre está presente en los niños, que es el no aprendizaje. Pues el no aprendizaje, como conocemos, influyen ciertos trastornos del lenguaje, como la dislexia, la disgrafía, la resolución de problemas, entre otros. Es importante que los docentes estemos preparados para cada uno de los escenarios, más que nada para brindar el espacio a los alumnos, para brindarles esa calidad educativa que ellos necesitan en muchos casos. Como docentes en formación, nos corresponde velar por los derechos y las habilidades de nuestros alumnos. Intentar correlacionarnos e ir de la mano con las nuevas actualizaciones e innovaciones que el mundo está sufriendo, no solo en México, no solo en ciertos lugares, sino también garantizar en los espacios rurales, en las zonas marginadas y en aquellos lugares a donde la educación no llega.